Bien, ¿me confirma por favor si la pantalla se ve? Rika Allin Kanko. pagas yachachi martel. Alilaku, oje, alilaku. Allí ya voy. Gallarishun ari kai kichwa yachakuinin sinta. Gangyang mi kai kichwata eh, huk yachakuinish kanta. Mana usharirang kisu. Kanang mi usharishun kai tapuy kunata, yaski kunata utisishun, no, parlashun, kananga. Ay, kai chame ushakarang sa kayang. Bien, ayer nos faltó esta parte, ya, de la presentación. Bien, nos ganó la hora, pero en esta parte voy a ser preciso, ¿no? Ustedes también tienen que practicar ya el tema de los saludos. Cuando ya nosotros nos presentamos, nos despedimos, nos reencontramos, ya tenemos que hacer uso del quechua, ¿no? En el día a día. Bien, lo más común, las preguntas más comunes que utilizamos son, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo has estado? ¿No? Que te vaya bien. Hasta luego, adiós, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Entonces, son preguntas frecuentes que se hacen, ¿no? Durante la entrevista, ¿no? Oral, cuando te toca dar tu examen, ¿no? Se hace esas preguntas. ¿Dónde trabajas? ¿A qué te dedicas? ¿No? Etcétera, etcétera, etcétera. Bien, entonces la primera pregunta dice, Imanoya Keikanki, ¿no? Imanoya Keikanki. ¿Cómo estás? Bien, entonces, ¿cómo respondemos nosotros? A ver, vamos leyendo ahí, la que está pintada de amarillo. Aliyam Keika, ¿no? Aliyam Keika, ¿ya? Lo podemos leer literalmente, lo podemos pronunciar así como está escrito, Keika, ¿no? Con doble vocal. O también, si es variante ancashino, ¿no? De Callejón de Huaylas, ellos tienen una diferencia, ¿no? En la oralidad a través del uso de la vocal E. Entonces, ellos dicen, por ejemplo, Aliyam Keika, ¿no? Entonces, en la escritura es igual para todos, ¿ya? En la variante Cajatambo, Ollón, Huánuco, Pasco, ¿no? Se usa tal cual está escrito, ¿ya? Aliyam Kaika, Aliyam Kaika. Entonces, la respuesta, me encuentro bien, ¿no? Estoy bien. Bien, practicamos. Ahí Taita Palma, Gamuan Ayarishun. Taita Palma, Imanoya Kaikanki. Ali, taita, ali. Aliliam Kaika, ¿no? Aliliam Kaika. Ya, la Kai. palabra Kaika, ajá, Kaika. El término Kaika, ya, es un verbo, ya, es un verbo que significa ser o estar, ¿ya? Ser o estar, ¿no? En el inglés, no sé si se acuerdan, en inglés decimos I am, ¿no? El verbo ser o estar. En quechua es Kaika, ¿ya? Ahora, si es negativo, le agregamos mana, ¿ya? La negación, mana. Mana aliyam keika, ¿ya? No me encuentro bien. ¿Bien? Esa es la respuesta, ¿no? Para esa pregunta. Aliyam keika. Le podemos agregar a este verbo estar, ¿no? A este verbo le podemos agregar aliyam keika yanasa, ¿no? Me estoy bien, amigo. Aliyam keika wauji. Estoy bien, hermano, entre varones. Aliyam keika pani, ¿no? Del varón a la mujer. Aliyam kaika turi. De la mujer al varón, ¿ya? Entonces, se puede agregar. O puedes agregar también un nombre, ¿no? Aliyam kaika Javier. Aliyam kaika Javier, ¿no? Me encuentro bien, Javier. ¿Ya? Bien. La siguiente pregunta, ya, dice, Maybe Taskanki o Maybe Taskanki. Ya, pregunta, ¿de dónde eres? ¿O de dónde es usted? ¿Cómo respondemos?
Aquí generalmente se responde haciendo uso del pronombre personal. El pronombre personal en primera persona, ñuja. Ñuja. ¿Ya? Ñuja. En su modo más antiguo, ñuja. Ñuja. ¿Bien? O nuja también, ¿no? En variante guano. Ñuja. Yo digo, ñuja, hincha, marcapita, K. ¿Ya? Pronombre personal, el lugar de procedencia. Luego viene el término marca, o puede ser yachta también. Marca es pueblo. Aquí tenemos un sufijo del locativo que indica ubicación. Aquí tenemos un sufijo locativo que indica ubicación. Marcapita. Al final tenemos el verbo ser o estar. ¿Ya? Ahí está. Entonces acá dice, noja, chincha, marcapita, K. Entonces, ¿qué va a cambiar acá? Solamente va a cambiar el lugar. ¿Ya? Digo, Noja, Lima, Marcapita, K. Ñoja, Barranca, Marcapita, K. Ñoja, Chancay, Marcapita, K. Ñoja, Huaraz, Marcapita, K. ¿Ya? Nada más. Entonces, el verbo siempre ubicamos al final en una expresión o en una oración. ¿Ya? El verbo, en este caso el verbo ser o estar es ja, ¿no? Al final. ¿Ya? Ñuja, Chota, Marcapita, K, ¿no? Ahí están los lugares. Yo soy del pueblo de Chincha o Chota. ¿Bien? A ver, ¿quién es básico? A ver, levanten la mano quién es básico. A ver, Jorge Alfredo, Maipitas Kanki. Ñuqa Cochamacca Marcapitaca Allín, Rauge Martel. Jorge Yuber, Maipitas Kanki. Ñojaca chiquian marcapita. Chiquian Marcapita. Allín. Pani Flor, Maipitas Kanki. Pani Flor, se choco que Kanki. Flor Espíritu. Maipitas Kanki. Ñuqa Pasco Marquipita Can. Allín, Pani. El término cani, bueno, te he escuchado cani, ¿ya? Perdonen acá, el término cani es variante sureño. ¿Ya? Si lo hablan en Pasco, bueno, me imagino que ya lo han asumido, ¿no? Como propio de la variante. Pero el término cani, es también el verbo ser o estar, pero esta terminación ni, ¿no? Se inclina más para la variante sureña. ¿Ya? Ahí hay una aclaración. ¿Ya? Acá nada más. Bien, a ver, una más. Pani Verónica. Pani, cuando digo Pani es hermana, ¿ya? Cuando digo Wauji es hermano. Pani Verónica, Maipitas Kanki. Manan. Ahí está Verónica. Pani, a ver, Pani Candelaria, Maipitas Kanki. Alli yachachiko, noqaqa markami yanawanka markapitam ka. Alim. Pani Verónica, ¿se choco Kanki? ¿Sí? Maipitas Kanki. Noga Huánuco marcami ka. Huánuco Marcapita. Huánuco marcapita ka. Muy bien, no nos olvidemos del pita, ¿ya? ¿Por qué, profesor? Porque el pita me indica el término de, ¿no? El término de, ¿ya? ¿De dónde soy? Marca pita, ¿ya? Ese es el uso correcto que le damos a ese sufijo. Por eso le he pintado de moradito, ¿ya? A ver. Wauji Eder Cueva, me pitas kanki Wauji.
Ñuqa rondos marca pitaka. Rondos. May suyo chota se marca. Huánuco. Huánuco marca. Alin, Wauji, Alin. A ver, una más. Wauji Francis, may pitas kanki. Uño cacha Wauji. ¿Se ha hecho copaican? Noja Lima marca Pitaca. Lima marca pita. Alin, pani, Alin. Iván Gutiérrez, may pitas kanki Wauji. Ñoja, Yauyos, Lima, Marcapita acá. Yauyos. Alin, Wauji, Alin. Miren, me alegra bastante, ¿no? Tenemos participantes de diferentes regiones. Eso es bueno, ¿no? Particularmente es bueno para mí porque compartimos experiencias, ¿no? Términos, palabras propios de cada lugar. Y eso ayuda, pues, en este caso me ayuda a mí también a la investigación, ¿no? Y para realizar, pues, justamente las clases. A ver, Taita Maxi, ¿se ha hecho Copaicanqui? Maxi, Maximiliano. No vaya a Gamika, Guacarachuco, Marañón, Marcapita. Guacarachuco, Alin Wauji. Bien. Ya, entonces el orden, miren el orden, cómo voy a responder. Y también escribo de esa forma, ¿ya? Pronombre personal, ¿no? El lugar o nombre sustantivo, ¿ya? Y el término marca, marcapita. No se olviden del marcapita, ¿ya? Siempre utilicen del pueblo de, ¿ya? Bien, seguimos. Ya. Pueblo de Marcapita. Así es. Miren. Yameya dice, Yameya Keikanki. En este caso, el Yameya, ¿ya? Es una variante del Alliya, o sea, del primero, ¿no? ¿Dónde está? Alliya Kokaikan que le decía, ¿no? Yameya Kokaikan, ¿ya? Es como decir, ¿cómo estás también? Es otra variante, ¿ya? Es otra variante. Entonces, así como te pregunta, igual lo respondes. Yameyam Keika o Alliyam Keika, ¿ya? Mana Yameyam Keika, Alliyam Keika. Entonces, son variantes, ¿no? Variantes de cada región, que significan lo mismo. Hola, ¿cómo estás? ¿No? Por ejemplo, cuando saludamos a los papás, ¿no? A los adultos. Yameya tío, Yameya mamá, Yameya awicha, decimos. ¿Ya? Entonces, es una variante también. A ver, Imachotaj arunki, Imachotaj urianki, Imachotaj yamkanki. ¿Ya? ¿En qué trabaja usted? Es una pregunta clásica que te hacen en la evaluación oral. Imachotaj arunki. ¿En qué trabajas? Igual, respondemos, yo, ¿no? Ñuja, ¿ya? Ñuja. Digo mi profesión, ¿ya? Mi profesión. ¿Ya? Ya chachik, en este caso, soy profesor. Y entonces acá podrán observar el término ser o estar, ¿no? El verbo ser o estar. Ka. Soy. ¿Ya? Ya chachik. Y este sufijo mi, vamos a pintarlo de moradito, ¿ya? A ver, no. Ya, de celeste. El sufijo mi, les voy adelantando, ya, vamos a hacer un análisis profundo también de todos los sufijos. Les voy adelantando, es un sufijo que da mayor certeza, mayor contundencia, ya, se usa frecuentemente, es muy común en el quechua, ya. Entonces, yo digo, ¿no? Ñuja yachachik mika, soy profesor o profesora. Ya, no hay diferencia de género. La respuesta es lo mismo. Ya, no hay diferencia de género. ¿Bien? Aomi, Allico. A ver, doctor. Jimmy. Yoja, doctor Mika. A ver, ¿qué les parece si escriben en el chat? Imachota Aruyanki. Aruyanki. Voy a preguntar en plural. Aruyanki.
Ya está. La pregunta está en plural. Esa ya que le he agregado es pluraliza, ya la pregunta. Imachota Haruyanki. A ver, escriban en el chat. ¿En qué trabajan? Fíjense del ejemplo que está ahí, ¿ya? Ñoja, chakra aroj meka, noga jardinero meka, noga yachachej meka, noga enfermera meka, noga doctor meka, bombero meka. A ver, imachota harunki. A ver, escriban, quiero verlos. Hay que practicar. Profesor, y para decir yo soy estudiante. Noga yachakoj meka. ¿Ao? Yachakojmi, yo no soy estudiante. Yachakojmika. Ayer les enseñé cómo se dice estudiantes y profesor. ¿Ya? Yachakoj. Estudiantes y yachakoj. Con mi compañero, yachakojmai. ¿No? Ya. Ñoja yachachikmika. A ver, quiero ver sus respuestas. Ñogaga yachachikojmika. Escuchómi. Ñoga comerciante mika. Ah, Uber comerciante. Muy bien. Uber, para no tomar el préstamo comerciante hay un término, ranticógmica. ¿Ya? Ñoja ranticógmica. Ok, maestro. Ñoga yachachicógmica. Ah, por ahí dice, ñoga ashnu ranticógmica, también puede ser, ¿no? Huaca ranticógmica, usha ranticógmica, cuchi ranticógmica. O sea, soy ganadero, ¿no? De vacas, ovejas, ñuga jaca ranticógmica, gewa ranticógmica, o sea, las actividades comunes también, ¿no? Ñuga lichi ranticógmica, ñuga papa uriagmica, ¿no? Siembro papa, qué sé yo. Ajá. Ñuca huaca ranticóg. El mi no lo separes, ya yo ver ranticógmi, junto, el mi junto. Ñuga peluquero mica. Ya, en este caso, peluquero, lo reemplazaríamos por ñuga hasta rutucógmica, ¿no? Hasta rutucógmica. Ñuga yachacógmica, estudiante. Ñuga muruyigmi. María, muru y sembrar, algo de sembrar. María Huerta. A ver, para ayudarte. Bueno, debe ser agricultora, ¿no? Agricultor, sembrador, algún alimento. Ñuga agricultor mica. Bueno, al agricultor decimos chacra yamcaj, ¿no? Chacra yamcaj, o sea, el que trabaja en la chacra, decimos agricultor. Ya, ñuga, ya está. Ñuga costurera mica. Ya, costurera. Acá en tierra decimos yachachikoj, ni noja murukoj mika, yo Ya. siembro la tierra. Está bien. O sea, siembra, ¿no? Lo relacionamos con siembra. Pero Acá decimos ñoca, no decimos noca. no hay problema. Miren, la variante noja, ñuja es lo mismo, pero la forma más antigua, dice, para la escritura, es recomendable ñuja. Pero el ñuja es normal, hagamos uso de ñuja, no hay problema. Listo. Ñuja achzarujumika, ya está. Muy bien, ñuja cuchicanca ranticojmica, ahí está, chicharronero. Puro cuchicanca, no michicanca. Puro cuchita ranticongare. Ñuja tanta rurajmica. Ya, tanta ruraj. El sonido ruraj no es rurak. Recuerda, si le pones K, Brian, si le pones K, suena como K, rurak. Es diferente decir ruraj, ¿no? Con Q de queso, ruraj. Ya, la K asume el sonido de la letra G, ¿ya? Ahí vamos corrigiendo. Ñuja yaku ranticojmica. Está vendiendo el río, Uber. Vende agua, dice, ¿no? Ñuja hasta rutucosmica. Bien. Eleuterio, ahí veo una vocal O. ¿Ya? La vocal O no se usa. Recuerden, la O se reemplaza ¿por qué vocal? Por
La La U. vocal U, muy bien. ¿Y la vocal E se reemplaza por quién? I. Por la I, muy bien, excelente. Ya está, muy bien, gracias por sus respuestas. Vamos así, miren el ejemplo y van practicando, ¿ya? Y si no saben en la profesión, preguntamos. A ver, vamos, siguiente pregunta. Vamos, siguiente pregunta. Ahí está, lo más común, Imata Shutiki. Ya, Imata Shutiki, ¿bien? Imata Shutiki. Eso, memorícenselo, grábenselo, ¿ya? Imata Shutiki también puede ser, o Shutiki. ¿Ya? En su forma variante es Juti, con solamente H, ¿ya? Jutiki, esta H suena como J, ¿ya? Vamos tomando nota ahí. La H suena como J, en quechua central, ¿ya? Y la forma más antigua, ya es Shutiki, ¿ya? Entonces, Imata Shutiki, o Imanota Shutiki, ¿ya? Es válido, entonces respondemos. Ñugapa Shuti, Ñugapa Shuti, Ñugapa Shutiga, Victoria. ¿Ya? A ver, aquí también, por favor, antes que respondan, miren, un dato importante, ¿ya? Si mi nombre termina en vocal, debo agregar una M, el sufijo M al final. ¿Ok? Repito, si mi nombre termina en vocal, debo agregar una M al final. Si mi nombre termina en luz, o sea, en una consonante, debo agregar el sufijo mi. ¿Ya? ¿Quedó claro? Listo. Vocal M. Y si termina en consonante, le agrego el sufijo mi. Ya, esa es la regla de escritura en nuestro quechua. Entonces, empezamos. Imata Shutiki. Mi nombre, o sea, esta pa, acá tenemos en ñuja, le he agregado la pa. El término pa asume al término de, ¿ya? De mí, ¿no? De mí, mi nombre es luz, en castellano. Entonces, ñugapa shutiga luzmi. Luzmi, entonces se escribiría junto. Luzmi. La primera dice, ñugapa shutiga victoriam. Nada más, termina en sonido M. Ñugapa shutiga victoriam. ¿Ok? A ver, tercer ejemplo, ñugapa jutega Jacqueline. Jacquelinem. Profe, ¿y por qué no lo cambió la yaqui a quechua? A ver, ¿por qué no lo he cambiado? Respuesta, pregunta. ¿Quién me responde? ¿Por qué está con la E? ¿Se cambia o no se cambia? A quechua. Maestro, los nombres no se cambian en este caso. Muy bien, no se cambia, ¿ya? No se cambia, no forcemos, ¿ya? Si se llama Jackie, Carlos, Juan, no se cambia. Así tenga E, lo escribo como préstamo y solamente le agrego la terminación nada más. Si es M o sufijo mi. Nada más, ¿ya? Ñogapa shutega Jacquelinem. Listo, a ver, escriban. Imata shutiki. A ver, vamos leyendo. Vamos, escriban, practiquen. Ñogapa shuti. Ñogapa shuti yubermi. Muy bien. Ñogapa shutimi Luz Amelia. ¿Ya? Luz Ameliam. Amelia, al final M. Amelia, al final M. Porque termina en vocal. Ñogapa shuti Mayi. Mayim. María, Mayim. ¿Ya? Ñogapa shutiga Eleuterium. Ya. Eleuterio, ahí tu nombre lo has puesto con Y. Tiene que ser con doble I. ¿Por qué? ¿Por qué doble I? Acuérdense lo que dije ayer. Doble I porque es lo que te pertenece a ti, o sea, en primera persona. Por eso va doble I. ¿Ya? No hay que confundirnos ahí. No gapa shutiga, por eso es shuti, mishi, alhu, ¿no? O así. Doble I, pertenencia, primera persona. Ñogapa shuti Francis, muy bien. Ñogapa jutega Candelaria. Muy bien, Candelaria. Ñogapa jutega Luzmi. Ahora sí. Ñogapa jutega Ivanmi. Listo. Díazmi. No lo separes por el guión. Junto Díaz. Díaz Muñoz. Junto.
Ya, yo lo separo por el ejemplo nada más. Ñogapa shutega yubermi. Ñogapa shutega libiam. Muy bien. Maxi. Ñogapa shutega Alfredo. Alfredo, junto con la M, Alfredo. Ya está. Muy bien. Allí. Ya está. Ya, eso es lo primero que tienen que aprender, ¿ya? Eso porque esa pregunta sí o sí te hacen. Ya, siguiente pregunta. Meichotah takunki. La pregunta dice, Meichotah takunki. ¿Dónde vives? Ya, Meichotah. Esta pregunta es un pronombre. Todas las preguntas son pronombres interrogativos. ¿Ya? Eso también lo vamos a ver en las siguientes clases. Todas las preguntas. Mai, ima, pi, maehan, maicho, ¿ya? Maichotah takunki. O su variante taranki. ¿Dónde vives? Maichotah taranki takunki. Bien. Igual, respondemos. Ñoja. ¿Ya? Igual, ¿se acuerdan que decíamos de dónde eres? Ñoja, Huaras, Marca, Maestra, una Pitamca. consulta. Sí, dígame. ¿Puede ser también Maichauta y Yachanqui? Claro. ¿Dónde estudias? Ajá. Podría ser. Entonces, la respuesta es lo mismo, ¿no? Ñoja, puede ser, ¿no? Hatun, Yacha, Iguasicho, Yacha. ¿No? Pero acá vamos, no nos desviemos del tema. A ver, ¿dónde vives? Ñoja, Chincha, Marcacho, Tara. Ya, aquí lo he pintado de rojo el sufijo chau. ¿Por qué? Vayan anotando también. Este sufijo chau indica lugar. Es un sufijo locativo, indica lugar. Por ejemplo, yo digo oyoncho, ¿no? Oyonchao. ¿Ya? Oyoncho. En la oralidad, este chao lo pueden pronunciar con doble O. Con doble O. ¿Ya? Cho, así con ese sonido. Marcacho. Lo pueden pronunciar con doble U también. Marcachu. ¿Ya? En la oralidad vale todo. Pero la escritura nos pide chao. ¿Ya? Ahí, aclarando, por favor. Ñoja, chincha, marcacho, tara. O puede ser taco también. Taco. Bien. A ver, quiero ver su... Escriban. Maichota takunki. A ver, escriban. Ñoja, sayan, marcacho, tara. Muy bien. Ayapa, shumaj, kanan, ayapa, achachan. ¿Ya? ¿Qué más? Ñoja, wari, marcacho, taco. Doble A, taco. Eleuterio. Ya. Wari, una sola vocal, ¿ya? Ñoja, lima, marcacho, tara. Muy bien. Ñoja, yachay, noga, yacha, yanahuanca, marcachomi. Chumi. Ya ese chu es chao. Candelaria, chao. Punto, marcachao. Ñoja, Villa, El Salvador, marcacho, tara. Muy bien. Ya vamos, ¿quién más falta? Escriban todos, maestros, amigos, escriban, sin miedos. Si se equivocan, corregimos. Ñoja, Chocos, Yauyos, Lima, provincias, Marcacho, Tara. Ya, está bien. Ñoja, Huacho, Marcacho, Tara. Muy bien, Rodrianet. Ñoja, Huariaca, Marcacho, Tara. Ya está. No se olviden los nombres de los lugares, ya, con mayúscula, ya. Con mayúscula. Yo me he equivocado acá. Chincha, Trujillo. Las mayúsculas, minúsculas, si son nombres propios de lugares o país, igual. En la regla ortográfica es igual en que no se cambia. Ñoja, Huari, Marcachotara, Huánuco, Imanintic, provincia. Allá, provincia decimos suyo. Ya, suyo decimos. Ancash suyupita. Ñoga Ancash suyupita acá. Huánuco suyupita acá. ¿No? Región Huánuco. Ñoga suyupita decimos. ¿Ya? Muy bien allí. Bien, siguiente pregunta. Gracias. Vamos, siguiente pregunta. Ya está.
Ahí terminamos. Ima Tashotiki, ¿dónde vives? Ya, practíquenlo, por favor. Bien, aclarando, ¿no? En la oralidad hay variaciones, ¿no? Dialectales, en sonido, en pronunciación. Otros dicen noja, ¿ya? En Huánuco generalmente, y en Conchucos, que es mi zona. Otra variante es ñoja, y noja, ¿ya? Miren, tres formas diferentes de pronunciar para la oralidad. Pero la escritura estandarizada nos pide solamente una, ¿ya? En este caso sería ñoja. Nada más. ¿Ya? Entonces, fácil o difícil, ¿no? Creo que ahí nos vamos a acostumbrar, ¿ya? Si es nuevo, nos acostumbramos, ¿no? Yo generalmente, particularmente, yo usaba noja, ¿no? Noja, el primero. Pero, ¿no? Pues ya por el estudio, por el tema de la escritura, ya me he adecuado, ¿no? Ya me acostumbré ya. ¿Ok? Vamos. Ahora, yarpay. Yarpay. ¿Qué significa yarpay? A ver, maestros, yarpay, ¿qué es? Recordar. Recuerda. Ojo, recuerda. Ya, recuerda. Aquí tenemos los pronombres personales. Les voy adelantando también, porque esto nos va a servir más adelante para la conjugación. Tenemos pronombres personales en singular, en plural. ¿Ya? Ñoja, jam, pai. Primera persona, yo. Ñoja. Tú. ¿Cuál es? Jam. ¿Ya? Jam. El sonido jam lo pueden hacer como si fuera G. ¿Ya? Como si fuera G. ¿Ok? La consonante Q adquiere el sonido de la G, el castellano. ¿Ya? Listo. Pero se escribe con Q. ¿Ya? Jam. Jam. El, o ella. ¿Ya? Para ambos géneros. Ñuja, jam, pai. O pei también dice, ¿no? Pei. En variante ancashino. Pei. ¿Ya? Ñuja, jam, pei. Listo. Plural, ahora en plural. Nosotros. ¿Cuál será? ¿Cuál será? Ñojanchik. Ñojanchik, nosotros. 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 Ok. Ustedes. ¿Cuál será? Kamkuna. Ustedes. Ellos. Paikuna. Ellos. Paikuna. Ellas. ¿Ya? Aquí tenemos un pronombre exclusivo. Este pronombre se llama pronombre exclusivo. ¿Ya? El primero es pronombre inclusivo. ¿Ya? ¿En qué se diferencian? El inclusivo es todos en conjunto. ¿Ya? Todos. El exclusivo solamente es un grupito nada más, ¿no? Hacemos un grupito, solo nosotros. Solamente nosotros. ¿Ya? Esa es la única diferencia. Ñojakuna, ñoganchi. ¿Ya? Entonces, solo nosotros. Solo nosotros. Nada más. Esa es la única diferencia. No hay más. Bien. ¿Alguna pregunta ahí, por favor? ¿Alguna duda en los pronombres personales? ¿Ninguno? Disculpe, profesor, que le interrumpa. Dígame. Donde decía, por ejemplo, ¿cuál es tu nombre? Ahí, por ejemplo, mi nombre es Eleuterio, ¿no? Pero para adicionarle lo que es la M, ¿cómo debe ser? ¿Debe ser Eleuterium o debe ser así como suena Eleuterium? Eleuterium. Ya. M. Eleuterio. Vamos a ver. Sí, mi nombre es Eleuterio, por ejemplo, termina en la vocal O, pero para agregarle la M, así como suena, ¿debemos agregarle o debo cambiarle por la U, por la vocal U? Ya, mira, Eleuterio es su nombre, ¿verdad? Acá está. Sí, ajá. Ya, termina en vocal O. Yo le decía que los nombres propios ya están establecidos. Tú no lo puedes cambiar el DNI, no lo puedes cambiar. Entonces, la expresión
en quechua castellano es lo mismo, eleuterio. Pero para que tenga mayor, ¿no? Para que tenga Sonido. ese sonido, ¿no? A quechua, simplemente se le agrega Ajá. eleuterium, Eleuterium. nada más. Eleuterium. Nada más. Entonces, perdón, entonces debe decir eleuterium, así como suena, eleuterium, Así ¿no? como suena. Ñoqapa shutega eleuterium, ajá, eleuterium. Nada más. Nada más, maestro. Sí. Pero con su M, no con su M, disculpe, con su M. Cuando termina en vocal, Toda la con vocal. M. Y cuando termina en consonante, Ajá. con mi. Mi. Por ejemplo, luz, la palabra luz, Ah, ya, ya. termina en Listo, gracias. Z, ¿no? Entonces acá tengo que agregarle mi. Luzmi. Ñoqapa shutega luzmi. ¿Ya? Es la única diferencia. Profesor, Sí, sí. disculpa, mío sí termina en A, entonces tendría que agregar la letra. Por ejemplo, yo me llamo Verónica. Verónica. Así es. Ñoqapa Verónica. shutega Verónica. Nada más. Sí. Ah, bien. Ujú. Ya. Listo. Vamos, pasamos a la siguiente. Acá no hay pregunta, ¿no? Siguiente. Ya está. Miren, aquí tenemos ya el verbo estar. El verbo estar. ¿Ya? El verbo estar. Este para la expresión, ¿no? Tú estás, yo estoy, ella está, ellos están, ¿no? Nosotros estamos, en singular, en plural, etc. Entonces, les he enseñado los pronombres anteriormente para este cuadro. Pronombres personales. Miren. Ñuja, ahí está ñuja. Ñuja, ham, pai, ñujanchik, ñujakuna, ¿ya? Y hamkuna, paikuna. Ahí están los pronombres personales. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a diferenciar cómo se escribe en primera persona o qué se le agrega. A ver. Ñuja kai ka. Ñuja kai ka. Yo estoy. Bueno, en este caso, yo estoy nada más. Yo estoy. Ñuja kai ka. ¿Ya? Kam kai kanki. Entonces, para segunda persona, agregamos inki. Ya, este sufijo inki. Bien. Inki, el sufijo inki, cuando ya le agrego, me está indicando acción verbal. Lo que tú estás haciendo. Por ejemplo, yo te digo, a ver, Eleuterio, gam puño y kanki. ¿No? Gam puño y kanki. Tú estás durmiendo, digo, ¿no? María, gam miku y kanki. Tú estás comiendo. Comiendo. Gam puño y kanki. ¿Ya? Entonces agregamos miren, qué importante es este verbo, kaika. Agregamos inki para segunda persona, ¿ya? Pai, ahora tercera persona, él o ella, pai, kaikan. Está. Él o ella está. Entonces, esa es la regla, ¿ya? Él o ella está. ¿Ya? Eso es en singular. Ahora en plural, inclusivo, exclusivo, ya en plural. ¿Qué se agrega? Dice, ñoganchik. Ñoganchik. Ya, acá se agrega el pluralizador inchik. Es un sufijo inchik que me ayuda a pluralizar el pronombre personal ñoja. Ñoja, uno solo. Ñoganchik, ñoganchik, nosotros. Kaikanchik, mira, kaika. Mira, al pronombre, al verbo estar, se le agrega inchik también. Lo mismo que el ñoja, ¿no? O sea, se le agrega. Ñoganchik, kaikanchik. Nosotros estamos. ¿Ya? Ñogakuna kaika. Ya, kaika. Ahí está. ¿Qué se le agrega en este caso en el exclusivo? Se agrega este sufijo ya. El sufijo ya. Solo nosotros estamos. Ñogakuna kaikaya. Ya, se le agrega. Al igual que la primera persona, se le agrega doble vocal. Ñogakuna kaikaya. Solo nosotros estamos. Ustedes están.
Qamkuna kaykayanki. Acá se agrega inki y se le agrega el pluralizador ya. Pluralizador ya. Bien. Qamkuna kaykayanki. Ustedes están. Qamkuna, ustedes. Tercera persona en plural. Paikuna kaykayan. Se le agrega el pluralizador ya y se le agrega la consonante N. ¿Ya? Kaykayan. Entonces, esa es la única diferencia acá. Entonces, este cuadrito es muy, muy importante que se lo aprendan, que practiquen. ¿Ya? Y solamente, ¿qué va a cambiar? Puede cambiar el verbo nada más. ¿Ya? El verbo nada más. Vamos a hacer la prueba, ¿ya? Vamos a hacer la prueba. A ver. ¿Algún verbo que ustedes ya conocen? ¿Un verbo? ¿Acción? Dígame. Diga. Yachay. Yachay. Yachay, saber. Muy bien. Ya está. El verbo yachay. Pero ¿qué pasa acá? El verbo, todos los verbos por naturaleza, ¿no? Están en modo infinitivo. ¿Qué significa eso, profesor? Significa que terminan en Y. Ya, terminan en Y. Todos los verbos en quechua. Todos. En castellano, todos los verbos terminan, ¿no? Tienen su terminación ar, ir, ¿verdad? Vivir, comer, bailar, llorar, cantar. Pero en quechua terminan en Y. Yachay, puñuy, mikuy, aruy, puri, yamkay, tushuy, mikuy, muchay, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para hacer esta conjugación, simplemente eliminamos la Y y agregamos una vocal a la primera persona en plural. Digo, ñuja, yacha. Entonces, ¿qué dice? Ya sigue estando yo estoy. Ahí dice yo estoy. ¿Qué dirá ahora? A ver, ¿qué dirá? Yo sé. Yo sé. Ñuja, yacha. Yo sé. Claro, yo sé. Listo. Miren cómo cambia. Ahora, ¿qué hacemos? Simplemente copio el yacha, le copio el yacha y lo pego a la segunda persona. Ahora digo tú, Ram Yachanki. Entonces, ¿qué dice en español? ¿Qué dice? Tú sabes. Tú Nada sabes. más. Tercera persona, ¿lo pego igualito? Sí, lo copio. Pai, Ellos saben. Pai Yachan. Entonces dice ella o él sabe. Listo, miren, fácil o difícil. Ya, esa es la regla. Vamos al plural. Ñuga, ñuganchik, kaika. El kaika lo cambiamos, ¿ya? Le cambiamos por yacha. Ya está. Ya lo cambié a plural. Ñuganchik, yachanchik. Nosotros sabemos. Nosotros estamos, ya no, pues es nosotros sabemos en plural. Siguiente, exclusivo. Solo nosotros. A ver. Kaika lo cambiamos por yacha. Ñogakuna yachaya. Ñogakuna yachaya. Solo nosotros sabemos. Listo. Vamos, plural, segunda persona. Hamkuna yachayanki. Vamos, díganlo. Hamkuna yachayanki. Ustedes saben. ¿Listo? Tercera persona en plural. Ñuqakuna yachaya. Ellos Paikuna yachayan. Ellos saben. Paikuna yachaya. Con esta regla, con este truco, ustedes ya están en la capacidad de conjugar todos los verbos. Todos los que ustedes conozcan. ¿Ya? Practíquenlo. No, nunca cambia esto. No va a cambiar esto. Nunca. Ya está establecido ya en la regla de escritura. Bien. Listo. Este cuadrito es muy importante, ¿ya? Grábenselo y también está siendo grabado en el video. Vamos a continuación. ¿Alguna duda aquí? ¿Alguna pregunta quizás? ¿Alguna inquietud? O quizás ustedes tienen otra manera. A ver. Profesor, tengo una duda sobre el verbo. Es Dígame. kaika y también
A veces es Kai nada más. ¿O son dos separados? ¿Kai? No. Ujú. Mira, Siempre es Kaikan. siempre. Y Ajá, cuando se siempre. dice Kaikanki, Tú estás. que le agrega NKI. Ah, ya, lo siento, Si profesor. tú dices Kaikanki, es porque tú le estás mencionando a la segunda persona. Tú estás. Tú le dices, por ejemplo, ¿no? Ah, Am Kaicho Kaikanki. Tú estás aquí. Acá estás. O dile, María, Shamunki. María, vienes María, acá, ¿eh? vienes, María. O sea, al verbo le estás agregando el inki, ¿no? Shamunkiku sería. Shamunkiku, ya le estás agregando duda ya. Tú vendrás, ¿no? Tú vendrás. Ese Q ya es como una duda ya. ¿Ya? Duda. Vienes, Ujú. Shami, ven. Shami, ven. Ya muy. Claro. Listo. Bien, pasamos, ¿ya? Esto lo vamos a ver en la tercera clase, en la conjugación de verbos, en pasado, presente, futuro. Ahí lo van a tener más claro. Vamos a la siguiente. Ya, mira, aquí está el presente. Mira el ejemplo. En tiempo presente, el verbo comer. Ahí está. Ñohamiku. Yo como. Hammikunki. Tú comes. Pai mikun. Él come. Ñoganchik mikunchik. Ñohakuna mikuya. Solo nosotros comemos. Hamkuna mikuyanki. Ya, Paekuna mikuya. Ahí está, otro ejemplo, ¿ya? Muy bien. Ya está. Ahora sí. Creo que hemos terminado con esto, porque esta sesión es de hoy día, ya. Saludos y despedidas. Miren acá. Esto lo vamos a hacer todos los días, ya, grábenselo por favor. Hola, tienes 3 formas. A ver, ¿cuál la usamos? Cualquiera, la que es más familiar, o la que es más fácil. A ver, hola, y échate martel, ¿no? Ustedes me saludan. Alilaku y échate martel, ¿está bien? Winchila y échate y Yameillaku, ya, cualquiera, pero ¿cuál es el más común, el más hablado? Es el Alillaku, o el Alillaku, ¿ya? Eso es el más común, el más hablado. Adiós. Aiwaya. Aiwaya taita. Aiwayami. Ajá. Y si tú le dices Aiwayami, dices ya me voy. O sea, le das más contundencia, más certeza, ¿no? Ya, no, esta se va, sí o sí, ¿ya? Maestro, una consulta. Sí. En el saludo de lo que dice, ahora puede decir también alilachu o solo alilacu. Alilachu. Alillaku. Alilachu, mira, me imagino que es de Pasco, ¿o me equivoco? Sí, maestro. Sí. Región Pasco tiene esa característica de usar el término cu o chu, ¿ya? Esa es su particularidad de Pasco. Sí es válido. Alillachu, es por eso decíamos, alillaku, o sea, en la escritura vamos a usar el cu, ¿ya? Pero por ahí también he visto en los exámenes que está este término chu, ¿ya? Está el término, para Pasco sí está. Y en la evaluación viene así también, alillachu, pero en forma general, en el variante central, nosotros usamos el Q. Alillaku, y si usted dice alillachu, está bien. ¿Ya? Está bien, no hay problema. ¿Ya, maestra? Está bien. Maestra, una consulta Sí, maestro, donde gracias. adiós, Sí, donde ahí dice vaya. adiós, ¿se puede decir hasta luego también o sería Bueno, otro? se sobreentiende, ¿no? Se sobreentiende. Ahí vaya, ¿no? Ahí Entonces, por vaya. ejemplo, me dicen hasta luego, ¡ay, guayá! ¿No? Nada También. más, nada más. Ya. O sea, en el castellano, pues, tenemos varios términos, ¿no? Pero en quechua es simple, nada más. Así, una sola expresión simple, ¿no? Ahí vaya. Ya, ahí vaya. Adiós, hasta luego. Bye, me voy, ¿no? Te dejo, chao. Bien.
Siguiente, hasta mañana. Ya, tiene dos formas. Warayaj, waraykama. ¿Ya? Warayaj, waraykama. ¿En qué se diferencian? Solamente en la terminación de los sufijos. Yaj y kama. ¿Qué significa? En castellano significa hasta. Hasta. Es un sufijo limitativo. O sea, límite, hasta cierto tiempo, ¿no? Hasta cierto tiempo. Warayaj, warantinyaj, ¿no? Shamojkillayaj, shamojwatayaj. ¿Ah? Warayaj. Entonces dice hasta, ¿ve? El término yaj es waray, la palabra waray es mañana. Pero si tú le agregas yaj, le estás diciendo hasta mañana. ¿Ya? Está al revés. Maestro, Sí, dígame. ahí no puede ser Guaraikamana hasta mañana. Waraykamana. Así. Sí, maestro. Ya. ¿Podría ser así? Waraykamana, cuando tú le agregas Waraykamana, escúchame maestro, si le agregas Waraykamana, estás diciendo será hasta mañana. ¿Ya? Ya será hasta mañana. ¿Me entiende? Esa expresión. Pero simplemente cuando dice hasta mañana, Waraykama, nada más. O Warayas. ¿Ya? Profesor. No nos compliquemos. Guaracama. Guaracama. Sí, también dicen Guaracama, sí, Guaracama dice, ¿no? Ah, sí. Pero es mejor usar con el verbo Waray, de mañana, ¿ya? Waray. Guaracama. ¿Ya? Si lo dice Guaracama, no hay problema, pero escribes con Waray. ¿Ya? ¿Listo? Disculpa, profesor. Ahí Sí. donde dice hasta mañana, se puede decir guaraina. Por ejemplo, en mi contexto, nosotros hablamos guaraina, lo que es hasta mañana. ¿Es válido? Sí, sí es válido, porque dice Guaraina, bueno, Guaraina Guaraina, se o sea, entiende de como hasta decir, mañana. ya mañana, ¿no? Guaraina, por ejemplo, decimos Guaraina tinkurishon, ya mañana nos encontramos, Ya ¿no? mañana nos... O sea, ya mañana. Esa es la expresión del na, ¿ya? Es válido, maestro, en oralidad es permitido, ¿ya? Pero en Guaraina. escritura, para escribir se puede también, válido también, guaraina se puede escribir en escritura también. Claro, Guaraina, pero ojo, para que te lo validen, entre paréntesis, agrégale Guaraya. ¿Ya? Guaraina. O agrégale entre Guaraicama, paréntesis. cualquiera. O sea, mírame, el ministerio te pide es que usted puede escribir a su manera como pronuncian, pero entre paréntesis, agrégale la forma estandarizada que te pide. Entonces, La si tú forma estandarizada de escritura. Ajá, escriben los dos, entre paréntesis escribe. Entonces, sí o sí te lo tiene que validar porque estás escribiendo las dos formas. Tu manera de hablar, escribir o la estandarizada. Escribe los dos y te van a validar. ¿Ya? Gracias. Esa Gracias por la es la aclaración. salida. Esa es la salida más eficaz que se sugiere en el tema de escritura. Ya. Buenas tardes. Ya, buenas tardes. A ver, yo conozco este término nada más. Pues si por ahí saben ustedes, sería genial. Allin chishi, ¿ya? Pasado el mediodía. Buenas tardes. Allin chishi. A ver, ¿alguien más conoce otra variante? ¿Por ahí? ¿Nadie? Ya. Allin chishi. Decimos buenas tardes, ¿ya? Profesor, disculpa, ahí, por ejemplo, puede ser allin chisi. Claro, chishi o chisi. Está bien. Así es. Chishi o chisi. Puede ser, ambos son válidos, ¿no? Pero igual en escritura, se debe poner entre paréntesis también, o puede ser directamente chisi. Puede ser con shi o si también, no hay problema. Pero ahí el sonido es con sha, ¿ya? Con la consonante sha. Bien. Terminamos aquí, a ver, buenos días y buenas noches, ¿ya? Buenos días y buenas noches. ¿Ya vieron mi sticker que les paro mandando a ustedes? Allin junaj, ¿ya? Esta H como suena como J, allin junaj, ¿ya? Allin tuta. ¿En qué se diferencia en el tuta? Tuta es amanecer. Amanecer, cuando el sol está saliendo y los pajaritos están cantando, ¿ya? Allin junaj ya es de día. Allin tuta de mañanita, ¿ya? El más frecuente, el más usual es el allin junaj. Allin junaj taita, allin junaj mamá. Oh, buenos días, mamá. Buenos días, papá. Buenas noches. Allin ampi, allin pajas.
¿Ya? Ahí, pagas es el más común. Pagas. Listo. Bien, ahí terminamos, por favor. Voy a abrir la otra sesión. Ya, voy a grabar esto. Profesor, una consulta. En buenas noches también podemos utilizar Alin Chacay. Claro, Alin Chacay. Así es. Vamos a agregarlo acá. Alin Chaca nada más. Alin Chaca. Profesor. Saca. Saca. Ahí está. ¿Sí? ¿Alguna duda más? Profesor, y hasta mañana también se puede usar Guaratutacama. Guaray Tutacama. El Tutacama, es ya es sureño, es variante sureño. ¿Ya? Tutacama, Guaray Tutacama. Guaray Tutacama, ¿ya? Pero si usas el tuta, con el tuta y el cama, está bien, hasta el día de mañana. ¿No? Hasta la mañanita estás diciendo. ¿Ya? Bien. Voy a dejar de compartir para poder socializar nuestra sesión de hoy, ¿ya? Bien. Ya aquí creo que ya dominamos el tema del alfabeto, pero igual hay que dejarlo claro, ¿ya? En el uso adecuado que debemos realizar el alfabeto quechua central, ¿ya? En quechua le decimos achahuaya, ¿no? El achahuaya, ¿ya? Ahí está nuestra regla, nuestra norma de clase. Creo que lo estamos cumpliendo todos. No tenemos interrupciones, ¿ya? Micrófono y quita upitzi, dice, ¿no? Micrófono y quita upitzi, guayquicho allá para la tenga. Ya, si hay bulla en casa, mantener nuestro micrófono apagado. Maquiquita jugar y parla en equipaj, riman a equipaj. Levanta tu manito para preguntar, dice. ¿Ya? Wakin kunapa yarpaiminta alliyatsi. Respeta la opinión de los demás. Ya, listo, esa es nuestra norma, ¿ya? Ahora sí. Quiero empezar justamente con el tema, ¿no? De la lectura, porque en el examen vienen dos tipos de preguntas, que es comprensión lectora y viene escritura. La comprensión vale, ¿cuánto? 8 puntos, ¿no? Y la escritura vale 12 puntos. Entonces, particularmente, personalmente, yo no estoy de acuerdo, ¿no? En ese tipo de evaluación. Debería ser un poquito más flexible, ¿ya? Debería ser más flexible, ¿ya? Pero, de esa manera nos evalúan, pues, ¿qué podemos hacer? A veces no podemos hacer nada nosotros, ¿no? Solos, ¿ya? Pero adecuarnos, ¿no? Al tipo de evaluación que nos toman. Para ello, nosotros debemos aprender a distinguir el tipo de texto que nos evalúan. ¿Qué tipo de texto nos están presentando, ¿no? En la evaluación. Entonces, para ello, aquí les voy a mostrar una pequeña exposición. Ya, no me voy a alargar mucho. Por ejemplo, generalmente en estas 3 últimas evaluaciones que yo he visto, ¿no? Nos han hecho los han presentado el texto narrativo, ¿ya? Generalmente lo han hecho, ¿no? Un cuento, siempre nos han puesto un cuento, ¿ya? Entonces, el tipo de texto narrativo, ya sabemos cuáles son sus partes del texto narrativo, cómo empieza, ¿no? Cómo se desarrolla y cómo finaliza, ¿ya? Ya sabemos la estructura. Puede ser que nos presenten un texto descriptivo, ¿no? De algún animal, de algún personaje, de algún objeto, ¿no? De algún lugar puede ser, ¿ya? Entonces, tenemos que aprender a distinguir el tipo de texto que nos van a presentar en la evaluación. O puede ser una noticia, ¿no? Puede ser una noticia, un texto informativo. Puede ser que nos tomen con un texto informativo, ¿no? ¿Ya? Aquí les presento, ¿no? Una lámina, ¿ya? Sobre los tipos textuales. A ver, ¿cuáles son? Tenemos los textos narrativos, ¿ya? Los textos instructivos, ¿no? Puede ser textos normativos, textos argumentativos, expositivos, ¿ya? Textos descriptivos, periodísticos, o nos pueden presentar un diálogo, ¿no? Un diálogo
un texto literario nos podrían presentar. ¿Ya? Siempre es bueno saber el tipo textual, ¿no? Cuando yo leo un texto, debo inmediatamente verificar qué tipo de texto estoy leyendo. ¿Ya? Ese es uno de los trucos para poder escribir y leer un texto. ¿Ya? Aquí tenemos, ya en quechua, esto se los dejo porque esto sí, a mí me quedó claro, ¿ya? Estos términos, ¿no? Están en el libro del vocabulario pedagógico. Ahí en la carpeta de la sesión, en la carpeta del Drive, ahí está. ¿Ya? Vocabulario pedagógico dice, ahí donde dice documentos para leer. Ahí está. Entonces, tipo de texto. A ver, tipo de texto en quechua decimos, imaikalaya kellakuna. Imaikalaya kellakuna. ¿Ya? Textos es kellakuna. ¿Ya? ¿Cuáles son? Lo más común es que nos evalúan en quechua. El Willah Kelgay. ¿Qué significa Willah Kelgay? Texto descriptivo. Entonces, el texto descriptivo no puede realizar la descripción de un objeto, de una persona o lugar. Bien. Entonces, ¿cómo empieza un texto descriptivo, no? El perro es un animal, ¿no? Muy amigable, ¿no? Tiene 4 patas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, ahí para diferenciar. El otro texto, Willako Gelgay. Willako Gelgay, que es el texto narrativo. Puede ser reales o ficticios, ¿no? Ahí tenemos, ¿no? Los cuentos, mitos, leyendas, ¿ya? Willako Gelgay. Willako Gelgay. Había una vez Unay Shikarhan, Kukruna, Warminwan Hirkacho, Tara, Ushan Kunata, Watar, Wakan Kunata, Watar, ¿no? Say Hirkacho, Tara. Saipitash Huktutaga, Huk Atoh Yurira Morgan. Allapa Runataga, Mañakur, Huk Yuyu Ushan Tagara Nampaj. Chay atoja, say ushataga, apaita monargan, wawan kunapa. Entonces, ahí está, ¿no? El entrevistador te hace así, una descripción en quechua. Te cuenta un cuento o un hecho te cuenta. Entonces, tú tienes que estar atento y escuchando lo que te dice, porque después te hace 2 preguntas, 3 preguntas te hace. ¿Ya? Listo. Siguiente. Kiki Gelgay. ¿Qué tipo de texto es Kiki Gelgay? ¿Ya? Es un texto testimonial o un texto biográfico. ¿Ya? Kiki Gelgay. Puedo escribir mi anécdota, puedo escribir mi biografía, etc. ¿Ya? Entonces, ¿cómo podemos empezar? Por ejemplo, ¿no? Decimos, hola amigos, ¿cómo están? Yo me llamo, ¿no? Martel Veramendi, ¿no? Soy estudiante del 9º ciclo, ¿no? De educación intercultural bilingüe. Me voy presentando. Yo vivo con mis padres, o esto me pasó una vez, ¿no? Pero en quechua, todo en quechua lo decimos o escribimos, ya dependiendo del caso. Bien, a continuación tenemos, a ver, se ve la pantalla, ¿verdad? Listo. Sí. No hay problemas. Tenemos otro texto que es Regi Chico Gelgay. Regi Chico Gelgay. Es el texto informativo. Regi Chico, o sea, el que enseña, ¿no? El texto informativo. Puede ser una noticia, un artículo de opinión, ¿ya? Sobre un hecho, ¿no? Sobre un hecho. Bien. Por ejemplo, ¿no? Un artículo podría ser, ¿no? El cuerpo humano funciona como una maravillosa máquina, ¿no? Máquina, etcétera, ¿no? ¿Ya? Rica Chico Gelgay es otro tipo de texto. Rica Chico Gelgay es un texto expositivo, ¿ya? Generalmente los textos expositivos, ¿no? Van relacionados con las fuentes confiables, ¿no? Fuentes de científicos. Por ejemplo, el coronavirus,
¿no? El coronavirus. Coronavirus geshiaka, ¿no? Allá para mí, una kunata guañusillas, ¿no? Etcétera, etcétera. O sea, son textos que también tienen su estructura, ¿no? Su inicio, desarrollo y cierre, respectivamente, su título, etcétera. Pero más está relacionado al tema científico, al tema de, ¿no? De fuentes confiables en este caso. ¿Ya? Luego tenemos otro tipo de texto que es el literario gelgakuna, ¿no? Literario gelgaikuna, textos literarios. ¿Ya? Ahí están las novelas, las fábulas, ¿no? Uno de ellos que es el Harawi que es poesía o poema, ¿no? Harawi gelgai, el texto poético. ¿Ya? Harawi gelgai. Bien. Pasamos entonces aquí. Aquí quiero detenerme, a ver. Les he traído un texto, ya, para los que ya están avanzados, ¿no? Para que tengan esa habilidad quizás, ¿no? Que adquieran esa competencia de identificar, ¿no? Identificar el tipo textual. ¿Qué tipo de texto es esta pregunta? Es un examen. ¿Ah? Todo, en el examen te viene todo en quechua, nada te viene en castellano. Ya yo lo he puesto acá para que lo puedan diferenciar. Todo es en quechua, ¿ya? Dice, Kaigelgaita ñawinchay, Nikur, Huk Ishkai Kimsa Chusku Pisga Tapuikunata Yaski. ¿Qué dice? Lee el siguiente texto. Nikur, en este caso, luego, responde. Responde significa Yaski. Las preguntas. Tapuikunata. Listo. Ahora sí. Shooting. A ver, acuérdense que era shooting. ¿Quién mata shooting? Shooting. Nombre. Título. Título. ¿Ya? Shooting, título. Gallainin. A ver, gallainin. Inicio. 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 ¿Ya? Watakainin. Desarrollo. Nudo. Nudo o desarrollo. Ya, nudo lo vamos a poner, ¿ya? Desarrollo. Listo. Ushaining. Tenemos ushaining. Final. Cierre. Final. Cierre o final. Muy bien, ahí está. Eso debemos identificar. Entonces, veamos el texto. A ver, primero tengo que identificar qué tipo de texto será. ¿Qué tipo de texto? A ver, voy a leer, ¿ya? Unay patsapitami ayllukunacho mikuykunata alliqllaqa mikuykanchikchu. Kay mana alli mikuyninqa llapan hunaqmi llakichimanchik. Yarpachakuchimanchik. Wakin ayllukunachawmi anemia qisya achkayaykan. A ver, hasta ahí me dice desde hace mucho tiempo en las familias, ¿ya? Están comiendo, perdón, no están comiendo como debe ser sus alimentos, ¿ya? Este mal hábito en la comida, ¿no? Día a día nos está poniendo tristes, nos está haciendo pensar demasiado, ¿no? Otras familias, en otras familias, Wakin Ayukunachomi, en otras familias, Gesha, la enfermedad, ¿no? La enfermedad Gesha Achkayaikan, está aumentando la enfermedad en otras familias. Hasta ahí, ¿qué podemos deducir? ¿Qué tipo de texto creen que es? ¿Será un texto narrativo? ¿Será un cuento? ¿Será una biografía? ¿Informativo? Es un texto descriptivo. ¿Descriptivo? ¿Me estará describiendo a un animal, un objeto, un lugar? ¿Informativo, maestro? Informativo, es un texto informativo. ¿De qué nos está hablando? Ya, ¿de qué nos está hablando? Una enfermedad. La anemia. Sí, informativo. La mala alimentación. Ya, la mala alimentación, ¿con qué tiene que ver? Con anemia, con una Con la enfermedad. anemia. No, pero, ya, ¿por qué nos La falta agarra de comida. anemia?
¿Por qué nos agarra anemia? Porque no nos alimentamos bien. ¿Y por qué las familias, dice, están pensando demasiado, están tristes, están deprimidos, ¿no? Están muy pensativos, ya no son los mismos, ¿no? La anemia está aumentando. ¿A qué se debe, no? Entonces, esa es la introducción. Gallainin, ¿ya? Gallainin. Ahí lo he pintado algunos sufijos, cuna, chau, porque ya ustedes ya saben qué significa cuna pluralizador, por ejemplo. Mikui kunata. Mikui kunata dice, mikui es comida, kuna, las comidas. Las comidas. ¿Ah? Ainu, por ejemplo acá, ainu kunacho. El kuna es un pluralizador. Chau indica lugar, en. Ainu, ¿qué es? Familia. En las familias. ¿No? Ainu kunacho. Ya está. Por acá se repite ainu kunachomi. Anemia gesha achkayaikan. Está aumentando. La enfermedad. Según, a ver, vamos al desarrollo. Runa kunapa alli kawakuinin au mana alli kawakuinimpis kikin mikuykunallachomi, dice kikin mikuykunallachomi. Ya, dice en el día a día, en la vida de las personas, la vida de las personas depende de lo que ellos comen. Ya, de lo que kikin mikuykunallachomi, depende de lo que ellos comen. Kai mikuykuna mana alli kallpachaj kanampaja ayllukunachomi juna lluta mikuykunallata mikuyan. ¿Ve? Dice que ya no tienen fuerza, ¿no? Las personas ya no tienen fuerza porque están comiendo, ¿no? Comidas, en este caso, comen por comer, ¿no? Comen por comer, o sea, comen, por ejemplo, no puro carbohidratos, comen pura grasa, pura, ¿no? Mayonesa, etc. O sea, no hay un orden en la comida, dice, ¿no? Yuta. Ya, comen como se le da la gana. Miren, punto seguido. Arinatawan, aichatami, harina y carne, ayapa mikuyan. Comen demasiado, ¿qué? Harina y carne. Ayapa mikuyan, comen demasiado. Mikuyan, expresión tercera persona. Ellos comen, mikuyan. Ñawi dice, ñawi chakunata. Imatah ñawi chakunata. Atahu, hidra, espinaca, jukunatapis, uchucllata mikuyan. O sea, los vegetales, dice como la espinaca, el col, ¿no? Comen muy, dice ichicllata, ¿no? Poquito, comen poco, o sea, poca verdura. ¿Qué más? Musiangan chiknaupis, kaikunapaja, vitamina A, nishgan kunatami, kayapun. Como nosotros sabemos, ¿no? De nuestro estas verduras tienen alto contenido de vitamina A, dice, ¿no? Hinaman, guayu kunatapis, lujli kunatapis, uchucllami mikuyan. ¿Ya? Poco. Comen poco, dice, ¿no? Poco. En este caso. A ver. Ni kurpis, junaj ganraikur, yaguapata, uranchotsu, upuyan. Dice, al amanecer en las mañanas, ¿no? Al desayuno tampoco comen de manera como debe ser, ¿no? Ya no comen un buen desayuno. Encima de ello, ¿no? Uriangan raikur, alillaga, almorzayan pizzu. En sus trabajos no almuerzan como debe ser, ¿no? Una hamburguesa con su Coca-Cola, ya está, salvado el día, ¿no? Kai yapan kunatami aliyachinanchik. ¿Ya? Entonces, aquí está el problema, ¿no? El tipo de alimentación que día a día estamos consumiendo o estamos realizando. Ahora se va a centrar en quién? Se va a centrar en las guambras. ¿En los qué son las guambras? Guambra cuna. En los niños. Niños. Ah, miren,
Wamrakunaga mamankunapa pachancho. Kayangan pitami mikuyanan. ¿Ah? Los bebés se alimentan desde el embarazo, ¿no? Chaypaj mamankuna allí, para ellos las mamás, para que tengan fuerza, kalpachaj, ¿no? Hierro, azufre, calcio, potasio, selenio, zinc, vitamina, nishrankunata, mikuyana. ¿No? ¿Y mataj mikuyan mamakuna? Hierrota, azufrita, calcio, ¿no? Potasio, selenio, zinc, vitamina, nishrankunata, mikuyana. Chaynopa wamrata kalpachaj mikuyata, pasayanampa, ¿no? Para que los niños nazcan fuertes, para que sean fuertes, ¿no? Desde el estómago, desde la barriga. Y luego, después, nikurpis, wamrakuna, yurirpis, kaitukuy, murukuy ganchik, mikuy kunatami, mikuyanan. ¿Ya? Permítame, por favor. No, ahorita. Bien. Wamrakuna kinuata, tarwita, kiwichata, pushputa, ichikta, makata, chilata, chirimoyata, paltata, fukunatapis. ¿No? Entonces, los niños deberían comer, ¿no? Estos alimentos. Ya, deberían comer, dice, ¿no? Entonces, todo esto sería el desarrollo. ¿Ya? Todo eso sería el desarrollo. ¿Ya? Watakainin. Ahora vamos al Ushay, ¿no? Ushainin. Ya, Ushainin. Runapa allí kawakuinin, aumana allí kawakuinimpis. Ya, acá te está dando ya recomendación, ¿no? Para que las personas vivan bien o para que vivan mal, ¿no? Mikui kunayachomi, ya, kikin, mikui kunayachomi, ¿no? O sea, depende de su alimentación, para que vivan bien, dice, ¿no? Kai mikui kuna hinamampis allí mikuita, auganan paga, ruruta mikuyanman, mikuyanan. Deberían comer, ¿no? Huevo, leche pisme, upuyanman, deben tomar leche, dice, ¿no? Hinamampis kai lichipa yapan yargun gantami, kushuruta, kisuta mikuyanman. Deberían comer queso, kushuru, ¿no? Etcétera, etcétera. Todo lo que tiene alto contenido de calcio. La recomendación, es una recomendación ya. Y terminamos, ¿no? Terminamos con recomendación a los niños. Wamra kunapis, ¿no? Allí kalpachashpa, para que tengan mucha fuerza. Inchimi wiñayanga. Van a crecer, dice, ¿no? Derechos y fuertes, ¿no? Runa kunatapis, chaina ullaga, gishya kunapis, charingatsu. A las personas así nomás no le agarrará esta enfermedad. Kalpachaj mikuy kunayata, mikuyashgan rey. Si comemos alimentos sanos, ¿no? No nos vamos a enfermar a cada rato. Entonces, ¿qué tipo de texto es? Ya, ¿qué tipo de texto es? Vaya a ganar. Texto informativo, profesor. Entonces, ¿será un texto expositivo? No, ¿no? Texto informativo. Ya, muy bien. Entonces, ahí está. Regi chico, gelgay. Regi chico, gelgay. Ahí vamos a escribirlo. Regi chico, gelgay. Es un texto informativo. Ya está. Muy bien. Es un texto informativo. Bien. Ahora sí, pregunta. Después de leer el texto dice, responde las preguntas. Ya, ahora viene la situación. Ñawincha shaqaykipita ayllukunacho mana alli mikuyninqa imataq achkayaykachin. En castellano dice, del texto que acabas de leer, ¿no?
en el desorden alimenticio de las familias, ¿qué es lo que está aumentando? Seleccione una. Cólera guixia, anemia guixia o COVID guixia. Mayaganta. Dos. Anemia Recia. Anemia nisga, anemia nisga. Guixia es enfermedad, ¿ya? Recia enfermedad. Guixia es enfermedad. Ya está. Recia. Muy bien, están atentos. Segunda pregunta. ¿Qué derecho en el texto? Mayagan mikuikunataj, mana ali karipachaj mikuikuna. En castellano dice, ¿cuál de los alimentos no es saludable? Seleccione una. Harina y aiza. Carne. Atahuan hitga, Dos. harina wan aicha o Harina wan espinaca harina. Harina y aiza. Claro, mucho Harina bróster, ¿no? aicha. Mucho Bien, bróster estamos comiendo, ¿no? Harina Mucho bróster. aicha. Mucho bróster ahí al paso. ¿Ya? Broster. Claro, mucha chatarra. Porque a veces abusamos, ya abusamos, ¿no? De la situación. Es rica. A ver, tercera pregunta. Gelgaita ñawinchashraikipita. Después de haber leído el texto, Imakunatata runakuna uchuklla mikuyan. Después de haber leído el texto, ¿qué es lo que comen de manera, qué es lo que menos comen? Dice, ¿qué es lo que menos comen? Seleccione una. 3. Harina kunata, aicha kunata o ñawincha kunatawan guayo kunata. ¿Qué es lo que menos comen? Carne comemos todos los días. Pollo, ¿no? O carne, ¿no? Harina igual. Pan. ¿Qué es lo que no comemos poco? Las verduras y vegetales. ¿Cuál es la respuesta? La 3. Allín. Chusku. Imanang mangraj ayukunapa ayimikuinin kaptin. Las familias se alimentan como debe ser. Seleccione una. Wakin ayukunacho anemia guixia ashuan achkayang mangmi. En otras familias, dice, la enfermedad de anemia aumentaría. 2. Runa kunapa mana ayi kawakuinin kangman. La vida de las personas sería un desequilibrio, ¿no? Sería mal. 3. Wakin ayukunacho anemia guixia achkayang manzu. Dice 3. En otras familias, la anemia no aumentaría. ¿Qué pasaría si las familias se alimentaran bien? Dice la pregunta. ¿Cuál es la respuesta? Kimsa. Ishkay kimsa, mayagantag. Claro. Kimsa. Wakin ayukunacho anemia guixia, la enfermedad de la anemia, achkayang manzu. No aumentaría la anemia, ¿no? No aumentaría. Esa es la respuesta. ¿Ya? No aumentaría. Entonces, maestros, nos queda una pregunta. A ver, la última. Imapitatah lelgay ñawinchashraiki riman. ¿Qué dice en castellano? ¿De qué trata el texto? ¿Qué tipo de pregunta es? ¿Literal o inferencial? ¿Qué tipo de pregunta es? Ya. Es inferencial, ¿no? ¿Qué tipo Inferencial. de... Inferencial. ¿De qué? ¿Cuál es el propósito del texto? ¿De qué nos ha hablado? Perdón, ¿de qué habló el texto? Anemia guixia achkayashrampita. El aumento de la anemia. 2. Allijilla mikuy ayapa allikashrampita. De la buena comida, dice, de la buena alimentación. 3. Wamra kunapa alli ashmainimpita. De la buena crianza de los niños. ¿Cuál es la respuesta? ¿De qué habló el texto? Anemia guixia achkayashrampita. Solamente nos habló de la anemia. Ishka. Allijilla mikuy ayapa allikashrampita.
¿no? Sí, En la última parte del texto nos dice, ¿no? Kay yapan miku ikunatawanga, yapan wamrakuna alliq kallpachaqpa, inchimi wiñayanga. Runa kunapis chaynalla rishakuyanapitapis changarantsu, dice, ¿no? Kallpachaq mikuykunallata, dice, miren, kallpachaq mikuykunata mikuyashgan raikur. Ahí está la respuesta, ¿ve? Si comen alimentos saludables, no se van a enfermar. Entonces, la respuesta es Ishkai, ¿no? Ishkai tapujmi. Chainomi kai Gellagatagan Ñawintzaskir, no Yaskinsi. ¿Ya? De esa manera vamos resolviendo el texto. ¿Ya? Pero lo primero es identificar qué tipo de texto es. Bien. Ya, tenemos, a ver, 10 minutos para terminar, ¿ya? 10, 15 minutos máximo, 10 mínimo. Vamos a continuar acá con nuestra actividad del alfabeto. ¿Ya? Les había adelantado ya en la clase anterior cuáles son los alfabetos del quechua central. ¿Ya? Cuáles son todas las que se utilizan. Entonces aquí yo les había presentado, ¿no? El alfabeto cha, el alfabeto ja, que es H, el alfabeto K. Ya, todo el alfabeto suena, el sonido es con la vocal A. ¿Ya? Así. Así se lee. En castellano decimos, ¿no? A, B, C, D, E, F, G. Pero en quechua, todas van acompañadas de la vocal A. Ya, así se lee. Bien. A ver, ¿quién me apoya en la lectura? A ver, ¿quién me apoya? Voluntario, voluntaria. Cha, ja, ka, la, ya, ma, na, ña, pa, ga, ra, sa, ta, wa, ya, sa, y acá hay una trabada, sa, sha, tra. Nikur, jukta, vocal kunata, kapun. Luego tiene, dice las vocales. A, I, U. A, I, U. ¿No? 3 cortas y 3 largas. Bien. Chaypaga, kai, chaupi, kichuapa, achawayanta y achakushun. Chaymi kaikuna, kaicho, kaikan. Recuerda, Yarpay. Yarpay. En esta parte del alfabeto tenemos 2 consonantes. ¿Ya? La tsa y la tra. La tsa y la tra. Estas consonantes, ¿ya? No se presentan en todas las variantes. En algunas variantes no se usa. ¿Ya? Entonces, no podemos generalizar el uso. ¿Ya? Podemos reemplazar en este caso la tsa por la cha. ¿No? Por la cha. ¿No? Se alternan con esta cha. En otras variantes utilizan la tra. ¿No? Ese depende ya de cada región. Bien. Vamos a pasar a este cuadrito. ¿Ya? No se usa en la escritura. Entonces vamos a ir marcando con X. ¿Cuál no se usa? A ver. Tenemos acá el alfabeto completo. ¿Qué consonante no se usa en el quechua? Dígame, empezamos. ¿La A se usa? ¿Sí o no? Sí. 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 Entonces no lo marcamos. ¿La consonante B? No. La B no se usa, ¿ya? En quechua no existe. Bien. No existe en quechua. La consonante C, ¿se usa o no se usa? No. Manan, ¿ya? No se usa tampoco. ¿Qué más? La consonante D, ¿se usará o no? No. Manan, ¿ya? No se usa la D tampoco. La consonante, la vocal E, ¿sí o no? No. Manan. Ya, muy bien. F. No. Manan, ya, F tampoco no se usa. Consonante G. Tampoco. Manan. Miren cuántas letras estamos eliminando. H. Sí se usa. H sí se usa, ¿ya? Esta H sí se usa.
I. Au. I. Aume. Aumi. Muy bien, Aumi. Sí, ¿ya? Aumi, sí se usa. J. No se usa. Manan. Manan. J no se usa Manan. tampoco. K. Aumi, La o Aumi. Manan. Aume. Aumi. Manan, ya. Aumi, Aumi, sí. La. L. Aumi. Sí. M. Aumi. Aumi. N. Sí. ¿Qué dicen? Aumi. Sí. Sí. Aumi. Ñ. Aumi. Aumi. O. Aumi. No, Aumi. Manan. 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 Oran. Manan. 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 O no se usa, ¿ya? La vocal E y Claro. la O eliminados en escritura, ¿ya? Pero en oralidad sí Oran. no se olvide. Sí. Ujú. P o pa. Sí. Aumi. 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 Q. Sí. Sí. Ra. Aume. Sí se usa. Sí. Sa. S. Aume. ¿Sí o no? Sí. Aumi. Sí. Ta. ¿Qué Sí. dice, maestros? A ver, ¿sí o no? Sí. Sí, Sí. se usa. U. Aume. Sí se usa. Aume. Sí, se usa. V. V. Manan. 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 W. W. Sí. Manan. Ah, sí, 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 sí. Sí, sí se Sí se usa. usa. Aume. Ya me estoy confundiendo ya. Sí se usa, ¿ya? Por ejemplo, cuando decimos huaca, la vaca, ¿no? Huaca. Waka. Warmi, shumaj warmi. Hermoso. Ya está. X. Aumi o manan. Manan yar paso, niña. Manan. Manan, no se Manami. No usa. se usa. Manam. Manam. Ya, ye. No se Aumi. usa tampoco. No se usa. Aumi. 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 Aumi, aumi. Ima nota ningi yunkari, yunka, yunsa. Yaya. Inishintikmi. Aumi, inishinmi. Z. Manan. Manan. Listo. Manami. Hemos Manami. eliminado todas las consonantes que no se usan en el español, ¿ya? Nos quedamos solamente con los que están sin marcar. Adicionalmente a ello, se ha añadido la doble vocal. Doble vocal, a ver, vamos a copiar de acá. Se ha añadido la doble vocal. En este caso, la doble vocal A, vocal larga, se añade la consonante cha. Bien, la cha, ¿ya? Se ha agregado la consonante, la vocal, doble vocal I, doble L, en este caso ya, suena así como está, ya. Se ha añadido la consonante sha, ¿no? Sha, de usha, ¿no? Usha, decimos, ¿no? Oveja, usha. ¿Ya? Escaso. Seguimos. Sa. Se ha añadido la tsa. Quiero puntualizar esta tsa. Quiero puntualizar acá, por favor, presten mucha atención. Esta tsa, en algunas ocasiones se alterna con cha. ¿Ya? Se alterna con cha. Por ejemplo, cuando decimos ñoganchik, se usa la cha. Pero también se usa noganchik con tsa. Eso dependiendo de la variante o de la zona geográfica donde se habla, ¿ya? Ahí aclarando. Luego se ha... Pero para escritura, perdón. Sí, para la escritura es válido ambos. Ambos es válido. ¿Ya? Pero si tienes dudas, lo escribes entre paréntesis nada más. No hay problema. Se ha añadido la doble vocal U. ¿Ya, maestros? Doble vocal U. Entonces, ahí tenemos 3 vocales largas que se han añadido y las consonantes compuestas, ¿no? Lo podríamos llamar así, como las consonantes compuestas. Esos son todas las, el alfabeto achahuaya.
¿Por qué se dice Achahuaya? Acá hay una aclaración, ¿ya? Por la vocal A, que empieza con A, luego sigue la cha, en orden alfabético sigue la cha, ¿no? Luego está la wa, que está en el penúltimo, wa, con W, y termina en ya, la última es ya. Por eso dice Achahuaya, ¿ya? Por eso se llama ese nombre. Los sonidos que se reemplazan, a ver, en sonido, nada más, ¿ah? Solo en sonido. La letra C, en castellano decimos K, ¿verdad? En quechua adquiere, el sonido es con la K de kilo, K, ¿ya? En el sonido, K. La H es reemplazada por el sonido, a ver, aquí me he equivocado. Acá va la C. Acá va la C y acá es la K. ¿Ya? Ahora sí. La H es reemplazada por el sonido J. Sonido J, ¿ya? Cuando vean una H, el sonido es de J. Jaca, por ejemplo, ¿no? Jaca. Hampi, ¿ya? La consonante Q, ¿no? Adquiere el sonido de la consonante G. En este caso, ga, ¿no? Ga. Go, perdón, ga, ri y ru. Ya, con las tres vocales. Z, aquí debería ser S, perdonen, aquí es Z, ¿ya? El sonido es S, ¿no? Reemplazado por Z, ¿ya? Entonces, ahí están los sonidos, ¿no? Que reemplazan a las consonantes que hemos eliminado. En la vocal, vamos acordándonos, vocales que se alternan en la escritura. Si en la oralidad yo utilizo la E, esta la voy a escribir con I. Si yo escribo con O, si pronuncio con O, la voy a escribir con U. ¿Ya? Muy bien, vamos a guardar. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Quedó claro? ¿O se han dormido? Bien, hay algunos ejemplos, ya, con algunos nombres, ¿no? El ato, zorro, huaca, tenemos vaca, cuchi, jaca, ichu, china, camcha, lukma, yuyu, bebé, maki, mano, nina, candela, ñuña, numia, ¿no? Papa, coillur, estrella, runtu, huevo, zapato. Profe, ¿y por qué le cambió zapato y sí con Z? Me dice, ¿no? En quechua, recuerden, ¿qué decía? En quechua se alterna, ¿no? El sonido, si es con Z, pues en quechua lo voy a hacer con S, ¿ya? Zapato. Chatu es tamal, ese dulce. Patza o pacha, ¿no? Pachamama, tierra. Tucru, bastón del abuelito. Uma, la cabeza, queja también, ¿ya? Usha, agua, yaku es agua. Y aquí terminamos con taita, ¿no? Taita. Muy bien. Aquí les voy dejando, maestros, les dejo, ¿no? Un poco de bibliografía para ustedes, ¿ya? Lean un poco acá de bibliografía, algunas reglas, ¿no? Les estoy dejando de las 3 vocales cortas y de las 3 largas, ¿ya? Aquí en la vocal A, te dice que esta grafía A tiene la misma pronunciación en casi todo el contexto, así como en el español. Ya, no hay ningún problema acá. ¿Ok? No hay ningún problema. ¿Qué dice la vocal I? ¿Qué dice la vocal I? ¿Qué dice la vocal I? A ver, dice la grafía I representa la vocal breve. Entonces, en este caso, si aparece junto a la consonante Q,
antes o después, se escribe con I. ¿Ya? Se escribe con I. Por ejemplo, tenemos la palabra geru, ¿no? Geru. En oralidad se dice geru. Pero en la escritura es giru. ¿Ya? Porque está después de la Q. ¿Ok? Eso es lo que esa aclaración nos hace en esta explicación del texto. Luego tenemos la vocal U. ¿Ya? Igual. La U se alterna justamente cuando está adyacente a la consonante Q, se escribe, en este caso se escribe con U, pero se pronuncia con O. Por ejemplo, yo digo hoja, hoja, no, oca. Gori, escribo con U, buri. ¿Ya? Acá está la explicación, ¿no? La que les acabo de decir. Bien. Recuerda, y recuerda dice, rimanchik, dice, ¿no? Rimanchik, cuando nosotros hablamos. Imaika awaitapis rashlashi usharej. Chayno arurshi achka goriyo, gayayo piskanaj. Pero miren en la escritura cómo cambia, ¿no? Si acá, por ejemplo, dice usharej, está con E. Si está la Q ahí, necesariamente tengo que cambiarlo ahí. ¿Ya? Pero si termina en O, dice gorillo, escribo con gurillo, porque están junto a la letra, a la consonante Q. ¿Ya? Esa es la regla clave para poder entender esta situación. Bien, aquí una breve explicación, ¿no? Sobre las palabras, las vocales cortas y las vocales largas. ¿Ya? En este caso, este cuadrito nos va a ayudar. Este cuadrito nos ayuda cuando es, por ejemplo, un sustantivo, cuando se escribe con doble U, con doble vocal, cuando es posesión, ¿no? Yo digo, por ejemplo, maki, ¿no? Maki, mi mano, ¿ya? Maki, mi mano. Entonces, ejemplo, dice, maki mi nanan, ¿no? Me duele la mano, dice ahí, ¿ya? Chaki, a mi pie, digo, chaki, mi pie. Muy bien. Entonces dice, yana chaki runa. Yana chaki runa, un ejemplo, ¿no? Hombre de pies negros. ¿Ya? Hombre de pies negros. Bien. Aquí nos vamos a quedar, ya el día lunes finalizo con esta explicación, ¿ya? Aquí les voy a dejar la bibliografía para ustedes y una pequeña tarea, ¿ya? A ver si intentan traducir esta pequeña oración, ¿ya? Se pueden ayudar con el diccionario que les he compartido. Hay un diccionario que yo les compartí a todos. También está en el Drive, está. Bien. Sayata rimarca morga. Shamo lunes junaj llame tinkurisho. Ya pa ikikunawan. Taimi no gane paya. Aquilla yusulpaki. Wawikuna panikuna. Ushari sinami kai ishka y yachakuininsikta. Gracias. Ya hemos terminado entonces por el día de hoy. Aquí ya va, lunes. Lunes nami tinkurishon. Aumi. Gracias. Buenas noches. Lunes kama yachachikoq martes la paga. yachachikoq kuna lunes ran tinkushun. Ahí ya. Gracias, maestros. Buenas noches. Igual ya chico. Martes, Gracias, maestro. Buenas